Un saludo para todos ustedes, yo soy su pastor y amigo Carlos Saavedra. Como algunos de ustedes saben, soy comunicador social en formación, pero también en este momento me encuentro inscrito en Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad del Quindío. El día de hoy nos acompañan varios profesionales, entre esos la ingeniera Marta Rojas y su equipo de trabajo. Ellos tienen una empresa de seguridad industrial y salud ocupacional, especialista y auditora, ¿verdad? También la ingeniera Ana Martínez, que es especialista en auditorías, Carol Cooper, profesional en salud ocupacional, y Juan Carlos Cruz, profesional en salud ocupacional, el doctor Mario Yáñez, abogado, y el día de hoy estamos aquí para hablar un poquito acerca de la seguridad humana para las entidades religiosas, y vamos a hablar un poquito también de todo el tema normativo para las entidades religiosas y las organizaciones religiosas. Algunos de ustedes saben también que durante más de 10 años he sido instructor de brigadas, y en esa experiencia he estado colaborándole a muchas iglesias en el tema de la conformación de las brigadas de emergencia, en el tema de planes de emergencia y de contingencia. Pero vale la pena destacar que la ley de libertad de culto en Colombia ha traído muchos derechos y beneficios, pero esto implica también una serie de responsabilidades que como ministros de culto, básicamente, necesitamos cumplir. Es importante, déjame ver esto, ok, es importante saber que ahora con el posconflicto se dará una tendencia a un enfoque de derechos. El mismo Estado colombiano es un Estado social de derechos, pero ahora se va a dar un énfasis en el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con la seguridad, la prosperidad y la vida, el bienestar humano, la seguridad humana. El Estado colombiano espera de nosotros como ministros de culto que tengamos un más alto cumplimiento de la normativa, no solamente de la ética y de la moral, sino también del cumplimiento cabal de las normas, de las leyes que se necesitan cumplir. Y hemos sido un poco tal vez ignorantes en el cumplimiento de algunas normas porque desconocemos las normas que se dan. Es más, hay muchas personas, ministros de culto, que jamás han leído la ley 133 que tiene que ver con la libertad religiosa, ¿sí? Y es algo que necesitamos conocer, es algo que necesitamos saber, porque el desconocimiento de la norma no nos exonera de su cumplimiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Y hay unas normas vigentes en torno a la seguridad humana que han estado desde 1979. Esas normas tienen que ver principalmente con el tema laboral. Sin embargo, ahora necesitamos entender que hay un proceso laboral que también se desarrolla dentro de las entidades y las organizaciones religiosas. Es más, la última resolución del Ministerio del Interior y Justicia en torno a asuntos religiosos ha denominado ahora las iglesias, misiones, confesiones, denominaciones y asociaciones como entidades religiosas, que son diferentes a las entidades comerciales. Es decir, el Estado colombiano ya entendió que una iglesia no es una empresa cualquiera, pero que tiene una responsabilidad jurídica y una responsabilidad tributaria. Pero que también existen otras organizaciones que no son organizaciones sin ánimo de lucro común y corriente, sino que son organizaciones religiosas. Entre esas están las fundaciones, los colegios y demás organizaciones, que tienen un carácter exclusivamente religioso y no civil, mercantil o comercial. Entendiendo esto, hay unas normas que aún así siguen estando vigentes. Entonces, les decía, aquí hay una serie de normas, resoluciones, leyes, decretos que se han dado desde 1979, como la resolución 2400, que tiene que ver con la seguridad industrial, la higiene y la salud. Hay otras normas, allí la resolución 1016, que es necesario que la conozcamos. El acuerdo 20 de 1995, es importante saber que habla acerca de la actividad bomberil, de la prevención de incendios
Y ¿saben qué? Nosotros, como entidad religiosa, tenemos que tener en cuenta que tenemos unos focos de incendio muchas veces dentro de nuestras organizaciones. El Acuerdo 20 entonces habla de cosas interesantes, como que las entidades de servicios, las edificaciones de servicios, estas son hospitales, alcaldías, iglesias, deben tener un extintor por cada 15 metros cuadrados. Entonces algunas personas dicen, uy, exagerado, sí, pero la norma lo regula de esa manera. Ahora, muchas de estas resoluciones y decretos son de orden distrital para la ciudad de Bogotá. Pero Bogotá, curiosamente, se convierte en un modelo para todo Colombia. ¿Sí? De allí parte mucha normatividad que ahora, con la ayuda de la ONU, la ciudad de Bogotá ha sido catalogada como la ciudad más segura para la realización de aglomeraciones y de eventos masivos, de acuerdo a la ONU. La ONU y otras organizaciones invirtieron mucho dinero en la capacitación de los bomberos de Bogotá para el rescate de estructuras colapsadas, para la organización de eventos, y hay una organización en Bogotá que hace algunos años se llamaba FOPAE, que ha invertido mucho en investigación en torno a las edificaciones de servicios. Entonces por eso sale ese Acuerdo 20. El tan sonado decreto 311, el decreto 633, que tienen que ver con aglomeraciones y con algo que a nosotros nos causó algo de escozor, que es el tema de equipamiento de cultos. Entonces decimos que un local de una iglesia se convierte en un equipamiento de cultos que debe tener ciertas estructuras. ¿En dónde? Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a que en el local de la iglesia acomodamos sillas hasta donde nos den. Y precisamente por eso quise poner allí unas sillas para mostrar cómo nosotros tratamos de acomodar y de meter por cualquier huequito la silla, porque ahí que nos cae un hermano. Pero, ¿qué dice la norma? La norma dice que el área del lugar debe tener un 10% de zona de descarga o de zona donde están las personas, en el ingreso y la salida, el 10% de área de púlpito o tarima, y que el 80% restante correspondería entonces al aforo de las personas, descontando el área de pasillos, escaleras y el área, por ejemplo, de servicios como los baños y cafeterías y demás. Entonces, en esa área restante, por norma, debemos tener un aforo. El aforo es la cantidad de personas que caben en el lugar por 1 metro cuadrado por persona. Y en muchos lugares hemos visto cómo la medida que nosotros hacemos es la medida de cuántas sillas me caben. Y si tengo sillas con brazos o sillas sin brazos. Entonces tomo la medida de la silla entre 45 y 65 centímetros dependiendo del tipo de silla. Entonces esas son las sillas que yo meto en el lugar. Pero la norma me dice no, es 1 metro cuadrado por persona. Ups. Y a veces no lo cumplimos. ¿Es negligencia? Hasta cierto punto, pero ha sido un desconocimiento de la norma. ¿Sí? ¿Qué más dice? Dice, por ejemplo, la resolución 705 es una resolución que salió en torno a los botiquines. Y nosotros lo que hacemos es que compramos un botiquín del mercado de X grande superficie, ¿cierto? Y compramos el botiquín y lo ponemos dentro del carro y compramos un botiquín y creemos que la misma dotación del botiquín me va a servir para la iglesia. La resolución 705 es una resolución de Bogotá, pero que se está tomando como modelo para todas las instituciones de servicios, ¿sí? Centros comerciales, entidades bancarias, entidades en este caso religiosas, ¿sí? Y el decreto 3888, que es bien interesante, que lo he compartido en el pasado con ustedes, que es el Plan Nacional de Emergencia y de Contingencia para aglomeraciones o eventos de afluencia masiva de público. En ese decreto comenzamos a ver que hay unas cosas interesantes que más adelante vamos a desarrollar. Y aparece otras cositas que son bien interesantes. La resolución, el decreto 1072, que es el régimen laboral, ¿sí? La resolución 1111, que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá quiero detenerme un poquitico, porque algunas personas pueden decir, no, pero es que en la iglesia no hay trabajo. Déjeme decirle, pastor, que usted está percibiendo ingresos.
Si usted percibe ingresos, ofrenda voluntaria, diezmos, donaciones, etcétera, etcétera, está teniendo unos diezmos y tiene una responsabilidad tributaria, tiene una responsabilidad civil. Y si usted de esos diezmos tiene un honorario, devenga un sueldo, un salario, un emolumento, que es el término contable ahora para la asignación de los pastores, entonces usted sí tiene una relación laboral, bien sea por prestación de servicios, ¿sí?, o por contrato, así sea verbal, y allí ya se configura, ¿sí?, una situación laboral con usted, solamente con usted. Pero si usted en algún momento tiene a una persona que en la iglesia desarrolla alguna actividad de vigilancia, una actividad administrativa como secretaria, contable, podemos llegar a pensar que en algún momento puede haber una configuración laboral allí también, ¿sí? Y hay unos casos que quiero que veamos entre todos nosotros, que son bien interesantes. Pero hay otra ley, que es la ley 1801. ¿Cuántos conocen la ley 1801? El Código de Policía, sí señor. El Código de Policía a partir de mañana comienza a ponerse generoso. A partir de mañana comienza el tema de las multas a generar esa validez. Alguien podría decir, no, pero es que las multas no son muy costosas, hay unas de 80 y algo, la más cara puede estar entre 400 y 800 mil pesos. Sí y no, porque no podemos excusarnos en que, pues, como es barata la multa, entonces hagamos las cosas así. No es válido. Entonces, aparecen otras normas como el plan de ordenamiento territorial, que cada municipio lo tiene que adoptar, y las normas técnicas colombianas, que son tan ignoradas. Además de eso, hay unas normas americanas que se llaman la NFTA o la NFPA también. Son unas normas internacionales en torno a la prevención de los riesgos, ¿sí?, que es importante que también de pronto de vez en cuando le demos una miradita. Siguiente, por favor. Entonces, hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es necesario entender que es un conjunto de normas, es un proceso ordenado, es un proceso coordinado, ¿sí?, es un proceso lógico que todas las entidades deben tener, que nos muestra los procedimientos que son de carácter obligatorio para toda entidad jurídica. Antes de seguir, quisiera saber cuántos de ustedes no tienen personalidad jurídica. O sea, en proceso, listo. De resto, todos ya tienen personalidad jurídica. Muy bien. Eso significa que usted es responsable de generar un sistema obligatorio, un sistema de gestión de seguridad y salud para la iglesia, ¿sí? Esto ya se convirtió en una cosa de carácter obligatorio de acuerdo al Ministerio de Protección Social y de Trabajo. Todas las entidades, incluidas aquellas que tengan de 1 a 10 trabajadores, deben generar el sistema de gestión. Entonces alguien puede decir, no, pero es que en la iglesia nadie venga sueldo, o sea que solamente el pastor tiene una asignación salarial. Déjeme decirle que hay iglesias en donde los pastores les dan no una asignación salarial, sino una ofrenda, ¿cierto? Hay iglesias que reúnen los diezmos y las ofrendas y pagan todo lo que hay que pagar, arriendo, servicios, y lo que queda le queda al pastor, sea harto o sea poquito. Hay otras iglesias en donde tienen un sistema diferente, en donde toman las ofrendas, con las ofrendas pagan todo y todos los diezmos son para el pastor. Que si bíblico, que si no bíblico, no sé, pero hay algunas iglesias que lo hacen de esa manera. En otros lugares toman todos los diezmos y ofrendas, ¿cierto? Pagan todo lo que hay que pagar, incluido un sueldo fijo para el pastor, o un emolumento que es correspondiente a unos honorarios, que tiene que hacerse una retención en la fuente. Y hay que mirar la tabla de retenciones, porque los emolumentos tienen un porcentaje un poquito más bajito que, si no, la memoria no me falla, que los honorarios, ¿sí? Entonces hay que revisar ese tema. Pero hay otras iglesias en donde pagan todo y al pastor le dan una ofrenda o de amor o de odio, pero le dan una ofrenda, ¿sí? Bueno, el sistema de gestión entonces está reglamentado por el decreto 1072, ¿sí?, y especificado en la resolución 1111, que debe ser aplicado por todos los empleadores públicos y privados, de orden comercial, civil, industrial, no importa. Todos los contratantes de personal,
bajo cualquier modalidad de contrato civil, incluido, aquí es donde necesitamos tener cuidado, porque a veces le decimos a una persona solamente verbalmente que nos realice una labor, y esa labor puede implicar algunos riesgos que después pueden venir en contra de la personería jurídica, y en ese caso también, y me corrige doctor, del representante legal. ¿Sí? ¿Cuántos aquí son representantes legales de la personería jurídica? Muy bien, somos poquitos. Pero hay una responsabilidad allí en torno a esa personería. Seguimos acá algo interesante. Las organizaciones sin ánimo de lucro también están incluidas en el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es donde se comienza a poner interesante, y doctora Marta me corrige si me equivoco. Las multas por el tema del sistema de gestión van de los 60 a los 600 millones de pesos aproximadamente. De 1000 salarios mínimos, o sea que estamos hablando de más de 700 millones de pesos, que pueden ser las multas, por Dios. Decreto 472. ¿Sí? Gracias, decreto 472, tengámoslo allí en cuenta. Entonces, la contratación laboral se comprueba con tres cositas: un horario de trabajo, una remuneración por ese horario de trabajo y una subordinación. Es decir, que se esté cumpliendo un horario, siguiendo unas directrices o unas órdenes, y que se realice cualquier pago. ¿Sí? Ahí ya se configura una relación laboral y se puede demostrar una relación laboral con esos requisitos. El sistema de gestión tiene unas fechas para su cumplimiento. ¿Sí? Y lo primero que comienza ese sistema de gestión es una evaluación para decirnos cómo está la entidad en torno a la protección, la seguridad y la salud de los empleados, de los clientes o de los visitantes. En el caso de la iglesia no hablamos nunca de clientes, hablamos de los miembros y de los visitantes a la iglesia. Pero es nuestra responsabilidad la seguridad y la salud de las personas que asisten a la iglesia, sean colaboradores, voluntarios, contratistas, proveedores. No tenemos tantos proveedores, ¿cierto? Que nos provee el Señor, el Espíritu de Dios. Pero nosotros sí consumimos cosas, consumimos papel higiénico, agua, ¿verdad? De pronto desechables para las cosas. Pero cualquier cosa que nos provea un recurso, un servicio, están bajo la responsabilidad nuestra. Entonces, a veces decimos, ay, es que se me dañó una teja. Vecino, porque usted trabaja en construcción, ¿por qué no me hace el favor? Y se sube y revisa la tejita que está dañada. Y el señor se sube. Y no tiene certificado de alturas, no tiene EPS, no tiene ARL, no tiene ni la culpa. ¿Sí? Y se cae de allá. Porque es que la otra que a veces nosotros hacemos es que decimos, no tengo la escalera a la mano, pero tengo sillas, porque sillas hay en la iglesia. Entonces, ¿qué hago? Encarro las sillas y me subo y reviso. Y a veces nosotros abusamos de la fe. Déjenme decirle esto: como ustedes, yo soy un hombre de fe. Y yo creo en los ángeles y en la protección de Dios. ¿Sí? Pero a veces abusamos del sentido común y realizamos acciones peligrosas dentro de la iglesia. Bueno, dentro y fuera de la iglesia. Y esas cosas deben corregirse a partir de ahora, porque la legislación va a estar bien dura en torno a esto. Entonces, hay primero una evaluación que hacer. Y esa evaluación ya se cumplió porque hubo un decreto que daba el cumplimiento a partir de enero del 2017. ¿Sí? La vigencia a partir de enero. Pero se dieron cuenta que las empresas no estaban listas, que el SENA no cumplió con la capacidad para todas las personas, ¿cierto?, que tenían que capacitarse para esto. Entonces se amplió el plazo un poquito más. Pero ahora ya los vencimientos se están dando. Al mes de agosto se supone que todos tenemos que tener ya la evaluación, por lo menos. Después de la evaluación viene el tema de un plan de mejoramiento en torno a esa evaluación. Después de esto viene la ejecución, el seguimiento y la inspección de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Doctora Marta, ¿quería agregar algo? Muchas veces también verificamos que voy a contratar el servicio que es más cómodo, más barato, sin importar que no me esté cumpliendo con seguridad social, con los protocolos de seguridad, que en caso del trabajo en alturas, que es el pastor.
En el caso del trabajo, sí, a veces hacemos unas contrataciones verbales y no verificamos si tiene ARL, si tiene PS o si tiene el curso de alturas. ¿Qué dice la norma? La norma dice que toda acción realizada a 1,50 m de altura en adelante debe tener curso de alturas. Entonces nosotros, bueno, o sea, a veces nos hacemos aquí en un butaquito, en una sillita y no tiene tanto problema. Pero a partir de 1,50 m, si la persona llega a caer de esa altura y comprueban que hay una invalidez a causa de esa acción que se realizó, el responsable es el administrador, el representante legal o el pastor. Ay, ay, ay. Es más, si alguna persona, aquí voy a hablar de otro tema interesante, si la seguridad y la salud de las personas que están en el lugar, en el templo, o que se han aglomerado por una convocatoria que yo he hecho como persona natural o como persona jurídica, y esa persona sufre algún riesgo en su salud, ¿sí? El responsable de esa persona soy yo, el representante, quien los convocó. Pero hay otra cosa, si le pasa algo a esa persona y comprueban que yo pude haberle ayudado y no le ayudé en ninguna manera, ni previne el accidente, ni respondí adecuadamente al accidente, ni mitigué los potenciales daños que sufrió esa persona, me pueden implementar una cosa que se llama omisión de socorro. Da de 3 a 5 años, si no estoy mal. Y si comprueban que yo hice algo mal, que hice algo incorrecto, que lo movilicé de una manera incorrecta, ¿sí? Que lo atendí de una manera incorrecta, que le suministré un medicamento que no tenía que suministrarle, me pueden inculpar de mala práctica de socorro. Y también tiene problemas. Si no estoy mal, también de 3 a 5 años de cárcel la mala práctica. Entonces la cosa se pone complicada. ¿Ayudo o no ayudo? Ayude bien. Y hagamos las cosas bajo la norma. Hay unos antecedentes en entidades religiosas. Y lo primero que nos llamó la atención fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, la sentencia 91-97 del 21 de junio del 2017, de un misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que dice y argumentó que trabajó durante más de 15 años y que no le dieron dotación, que no le dieron vacaciones, que no le dieron ARL, ni EPS, ni cesantías, ni absolutamente nada. ¿Qué dice la iglesia? No, es que él estaba realizando una labor vocacional y las labores vocacionales entonces no tienen remuneración. Pero la iglesia le había expedido unas certificaciones laborales en el pasado, diciendo: la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia reconoce que el misionero llamado fulanito de tal, con cédula de ciudadanía no sé qué, devenga de nuestra institución 1.700.000 pesos en el año 2007. ¿Sí? Y damos fe de que es un hombre honesto y responsable y trabajador y digno de confianza y lo queremos mucho y lo bendecimos. Muy bonita la carta. Si usted quiere puede encontrarla googleando. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral 91-97, y ahí aparecen todos los antecedentes y todas las pruebas que se aportaron. Entonces, ¿qué dice la Sala? La Sala dice: aunque no había un contrato firmado y aunque hay una labor altruista de vocación, hay unos derechos que son irrenunciables, que es el derecho a la seguridad social y a la salud. O sea, le dijeron: no le den dotación, no le den cesantías, pero él sí tiene derecho a la ARL y a la EPS por 15 años, más intereses, más arandelas, más multa, ¿sí? Entonces eso se convierte en un tema interesantísimo. Usted no puede renunciar ni a la seguridad social ni a la ARL, ¿sí? Claro, usted puede renunciar a las vacaciones si quiere, pero tampoco es justo, porque bien duro nos toca trabajar, ¿sí? Esto es muy duro. ¿Sabe que el ministerio es muy duro? Una cosa complicada. Bueno, usted lo sabe mejor que yo. Esto no es fácil, ¿sí? Sin embargo, si anhelas el obispado, buena obra deseas, dijo Pablo, ¿sí? Y es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo, pero necesitamos también ver lo que le sucedió a un pastor amigo en la ciudad de Ibagué. Él acogió a un joven
este joven muy querido desde pequeño, le pagó clases de teclado, le ayudó con sus estudios, el muchacho se quedaba a veces en la iglesia, le daban una ofrenda de amor al muchacho, líder de alabanza, pero llega un momento en donde él empieza a tener acceso a la documentación, comprueba con unos recibos que a él le daban constantemente, tiene unos testigos que dicen él estaba subordinado, él cumplió unos horarios y demandó. La conciliación se fue por 50 millones de pesos. La conciliación, 50 millones de pesos en la ciudad de Ibagué. Y así hay otros casos que son bien interesantes en torno a estos temas. Permítame por acá la siguiente. Hay unos componentes, unos estándares mínimos de la resolución 1111 que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Y hablamos de, número 1, una contratación. Entonces nosotros decimos, no, es que en la iglesia no tenemos una contratación, tenemos un voluntariado, ¿cierto? Nuestros servidores, sugieres, diáconos, como los quiera llamar, son voluntarios. Resolución 1111 o 1111. Entonces aquí comenzamos a hablar de que debe haber una contratación bien hecha. Si usted como representante legal, como principal dentro de la congregación, no tiene una seguridad social, vaya pensando en organizar el tema. Porque no solamente se convierte en un derecho, sino ahora también en una obligación que por lo menos el representante legal esté en orden bajo la ley. ¿Sí? Pero vea que es algo que nos va a beneficiar a todos nosotros. Recordemos un poquito el pastor Gustavo lo que le sucedió. Es decir, él está ya con sus chivitas, porque pasión, porque le gustaba, por ingreso adicional, por lo que sea, y muere a causa de esto, ¿y qué? ¿Y cuántos ministros no han muerto y han quedado sus esposas, sus hijos, desamparados porque no tenían una pensión, porque no tenían un seguro de vida? Y es un tema que con el pastor Helmut, ahora presidente de la Asociación de Pastores, desde hace más de 8 años hemos estado hablando. Y la otra vez estuvimos averiguando acerca de unos seguros de vida grupales para cobijarnos todos nosotros. Qué importante es asegurar el futuro de nuestros propios hijos. Y aquí no se convierte solamente en una situación de cumplimiento de una norma, sino también de un sentido común. Y a veces decimos, pero es que no me alcanza. Sí, hay que estirar un poquito la fe. ¿Sí? Y la seguridad social incluye entonces salud, pensión y aseguradora de riesgos laborales como mínimo. Como mínimo. ¿Sí? Necesitamos saber que hay otras personas que cumplen unas labores dentro de la iglesia. Y si están cumpliendo esas labores, es necesario que también tengamos el cumplimiento de la norma. Entonces, hay personas que dentro de la iglesia desarrollan labores de aseo, de oficios varios. Y la norma y la justicia colombiana ya dio una sentencia en torno a las empleadas domésticas. ¿Sí? Y si una persona dentro de la iglesia comprueba que es quien se encargaba de las labores domésticas o las labores de aseo en la congregación, en la iglesia, ay, ay, ay. Y ahí empezamos a tener una responsabilidad jurídica con estas personas. Bueno, y si esta persona lavando el piso de la iglesia se cae, Dios no lo quiera, se fractura. Las personas que realizan labores de vigilancia, labores administrativas, ¿sí? Entonces sí, hay unas cosas que se pueden hacer por voluntariado, sí, hay unas cosas que se pueden hacer diciendo yo soy consciente que estoy realizando una labor gratuita para la iglesia porque amo mucho a mi iglesia, porque amo mucho a mi pastor y yo soy la persona que cuenta los sobres y cuenta los diezmos y las ofrendas, pero eso yo lo voy a hacer gratuito. Bueno, eso debe estar por escrito. Con el doctor Mario estamos desarrollando un formato de voluntariado donde ajustado a la norma podemos decir, bueno, hay una persona que voluntariamente va a cuidar los carros de la iglesia, porque sabe que eso puede configurarse como vigilancia. Y a veces nosotros, nuestros diáconos, servidores, están haciendo allí una labor. Ahora, ajustándonos un poquito más a la norma, nuestros voluntarios y diáconos deberían ser personas entre los 14 y los 65 años. Pero la mayoría de los voluntarios de la iglesia que realizan labores
dentro de la iglesia a veces se pasan de los 65 años. Y son hermanitos que son una bendición. Y están en la puerta y saludan a las personas con un amor. Y dice, pero ¿cómo quito a la hermanita Ana de ahí de la puerta? Dios mío. ¿Cierto? Pues no la quite, déjela ahí. Déjela como anfitriona. Pero que no realice ninguna labor que pueda configurarse como un peligro o un riesgo para su salud y su seguridad. Claro, dentro del equipo de intercesión puede ser una super bendición, ¿cierto? Pero no lo vamos a involucrar dentro de una brigada de prevención en la iglesia, sino aquellos, y tengan en cuenta eso como un dato interesante, de los 14 a los 65 años. Muy bien. Le están llamando de la administración de la iglesia, porque necesitamos tener una gestión documental en esta parte de la contratación. Es decir, necesitamos tener unas hojas de vida de los voluntarios y de las personas que prestan un servicio dentro de la congregación. Esa hoja de vida debe tener por lo menos los datos personales, y si esa persona ha firmado un voluntariado, debe estar dentro de esa hoja de vida. ¿Sabe qué? Debemos tener una copia de la seguridad social de cada voluntario de la iglesia, pero también de cada persona que cumple una función dentro de la iglesia. Una copia de su EPS, de su certificado de EPS, de que está por lo menos en el sistema contributivo, o como beneficiario, o como SEBA, ¿sí? O subsidiado. Pero debemos tener un registro. ¿Sabe que a veces podemos llegar a encontrar que en las iglesias hay personas que no tienen ni siquiera SISBEN? Entonces ya podemos empezar a direccionarles a que por lo menos tengan el SISBEN, ¿sí? Aquí hablamos entonces de que hay unas condiciones laborales, comillas, que hay que empezar a tener en cuenta. Que hay, de acuerdo a la ley, es necesario crear un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, o COPAS. Antes se llamaba COPASO, o por lo menos unos vigías que comprueben el cumplimiento de unas normatividades que hay que seguir, ¿sí? Ahora resulta que se hace importante realizar un curso virtual de 50 horas en seguridad y salud del trabajo. ¿Quién lo ofrece? Las ARL están ofreciéndolo y el SENA. Pero en el SENA resulta que ya no hay cupo. Por donde usted lo busca en el SENA, no hay cupo. Entonces su aseguradora de riesgos laborales le tiene que ofrecer el curso de 50 horas y usted debe hacerlo. Porque usted en algún momento se configura como un empleador dentro de la iglesia. Entonces nos toca hacer ese curso de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. Y hay que conformar unas brigadas de emergencia en la iglesia. Ahora no es si queremos, ahora es que tocó conformar las brigadas. Y dentro de este tema se hace necesario un programa de promoción y de prevención de seguridad y salud en la iglesia. Es decir, que no es solamente conformar la brigada y ya listo, hermanito, usted es de la brigada, usted también, y ya ahí salió. No, hay que hacer un cronograma de capacitaciones y la norma nos indica unos temas mínimos en donde las personas deben ser capacitadas. En manejo de aglomeración de personas, en primeros auxilios básicos como primer respondiente, en prevención de incendios o combate de fuego, en control de la brigada, ¿sí? En psicología de las masas. Son unos temas mínimos en donde esa brigada debe estar capacitada. Otra cosa importante por acá, aparte de ese programa de promoción y de prevención, aparece un tema que se llama la política de seguridad y salud que tenemos que implementar dentro de la entidad religiosa. ¿Tienen alguna pregunta? Dentro de la entidad religiosa. Esa política nos indica que necesitamos tener unas carteleras indicándole a la gente que aquí tenemos un sistema y que aquí está prohibido, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas. ¡Ay! Pues que es lógico, en la iglesia no se toma. Sí, es lógico, pero ahora la norma nos dice que ese es un espacio libre de humo. Y un visitante que no es miembro puede llegar en algún momento con un cigarrillo. Es más, una persona que contratamos para una labor de una adecuación locativa, de un electricista, un plomero, puede en algún momento encender un cigarrillo en la iglesia. Y después llegan los hermanos, uy, huele a cigarrillo. No, pero necesitamos indicar en un lugar visible que eso no se puede realizar dentro de las instalaciones. Entendemos que no es por nosotros,
¿sí? Pero además de esto, dentro de esa política aparece que las condiciones laborales deben ser medidas y que hay unos riesgos de enfermedad laboral. La mayoría de los ministros de culto empiezan a tener problemas en la voz, disfonías, afonías, pólipos, entre otras cosas. Y eso es un riesgo laboral que hay que medir, que hay que mitigar, que hay que controlar dentro de las entidades religiosas. Pero además de eso, el tema del estado físico, y ahí me cae la piedra a mí, ¿sí? Porque es un riesgo para mi propia salud el tema de la obesidad. Y ahora la norma se está diciendo, oiga, hay un sistema de seguridad y salud y eso es un riesgo para usted. Ahora, los pastores tenemos otro riesgo adicional, que son riesgos psicológicos y emocionales. No hay nadie más solo que los pastores. Porque nosotros le damos consejería a todo el mundo, pero muy poquitos tienen consejería, muy poquitos tienen a quien abrirle su corazón. Y nosotros manejamos unos niveles de estrés. ¿Sabe que hay un estudio que dice que en cerca del 90% de los ministros de culto tienen problemas cardiovasculares? ¿Por qué? Número uno, por los hábitos alimenticios, y número dos, por el estrés. Porque sobre nuestros hombros está la responsabilidad financiera de la iglesia, la hermanita Pepita que está enferma, la hermanita fulanita que el marido le pegó, el hermanito que tiene problemas en su trabajo, el endemoniado de la esquina, y los problemas familiares, y todo eso se comienza a abultar en nuestros hombros como un estrés, y se convierte en un estrés laboral también. Y necesitamos desarrollar una política para que eso pueda prevenirse y mitigarse. Ustedes saben, mi esposa, hay un video de ella en la carpeta del disco duro portátil, un video de ella para un saludo de los pastores que se me ha olvidado poner. Ella en ese momento se encuentra haciendo una maestría en seguridad y salud en el trabajo también. Y adicional, como fonoaudióloga, está desarrollando un taller para el uso adecuado de la voz, que fue dirigido principalmente a pastores y líderes, porque un paciente de ella, de una denominación muy importante en Colombia, le reportó, le contó que la mayoría de los miembros de su iglesia tenían problemas de la voz. Así que ella les ofreció un taller y ese taller fue muy exitoso y ahora lo estamos desarrollando en diferentes lugares. También se lo queremos ofrecer a ustedes, ya a nivel profesional. Es importante entonces saber, déjame ver acá algo, que necesitamos por ley tener unas evaluaciones médicas laborales. Es decir, es necesario que cada persona que está dentro de la nómina de la iglesia tenga unas evaluaciones médicas laborales y que nos digan cómo estamos en salud para continuar un proceso laboral dentro de la iglesia, ¿sí? Y esas evaluaciones médicas laborales se convierten en una cuestión obligatoria, no es si quiero, ¿sí? Se convierte en una situación obligatoria. Muy bien, quiero continuar por acá, quiero que veamos un video. Bueno, ¿qué me pueden decir, qué me pueden opinar de ese video? Señor, muy ocurrentes, ¿sí? ¿Qué más me pueden decir del video? Falta de prevención, muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosita? Imprudentes, ¿sí? Imprudencia. Antes de continuar, quiero hacer claridad que todos los videos que vamos a ver están en YouTube, ¿sí? No son de autoría nuestra, no son propios nuestros, son videos que hemos visto en YouTube y que nos parecen interesantes para verlos el día de hoy. Pero aquí quiero hablarles de algo.
La contratación de arreglos locativos muchas veces se convierte en una contratación verbal que tiene un efecto jurídico completo, tiene una validez completa. Cuando yo le digo al vecino, vecino, hágame el favor y me arregla el tejado de la iglesia, me arregla los baños, me arregla los ventiladores, me le hace mantenimiento del ventilador, eso tiene un efecto completico, porque es una contratación verbal. Me corrige también, pastor. Una contratación común y corriente. Y mi responsabilidad es con esa persona. Si no tiene curso de alturas, de acuerdo a la resolución 1409 del 2012, toda maniobra realizada a partir de 1,5 metros de altura debe tener un curso de manejo de altura. Si no lo tiene, no lo puede realizar. Y si esa persona se cae, se lesiona, la responsabilidad va a ser ¿de quién? Por favor, dígalo conmigo. Mía. Listo. Porque yo soy el que le estoy diciendo a esa persona que se suba allá. Muy bien. Continuemos. Otro video interesante. Congregación de pastores de la Iglesia Pentecostal del Perú lloran la muerte de Víctor Dávila Mesa, de 52 años, quien dedicó 33 años de su vida a las labores pastorales y que la mañana del pasado domingo perdió la vida al caer del púlpito de 1,80 m de altura, donde una hora antes predicó a la hermandad. Él estaba enseñando ahí en el tablerillo y se sentó y retrocedió la silla y al recostarse ya no se dio cuenta que estaba al borde y se ha caído hacia atrás. Ha estado muy a la orilla. No, él ha retrocedido, él está sentado en la silla y él ha puesto más atrás, pero no se dio cuenta que ya estaba al borde. En todo caso, él ha caído frente de todos los presentes. Hacia atrás, pues. El público está adelante, el tablerillo ahí, él ha caído atrás, para atrás, por eso se golpeó la cabeza. El pastor fue invitado a una iglesia evangélica de Otusco para predicar, sin imaginar que ahí encontraría su muerte, pues al dar paso al coro tomó asiento en una de las sillas que se encontraba en el escenario, la cual estaba al borde, perdiendo el equilibrio, ocasionando que Víctor cayese abruptamente. Sí, él ha estado bien, ha estado con vida y le han llevado a la clínica de Otusco y la clínica no han tenido oxígeno. Y entonces lo han llevado al hospital de Otusco, pero al hospital ha llegado ya, había fallecido ya. Por falta de oxígeno en la clínica. Sí, por la clínica no había oxígeno en la clínica, él necesitaba oxígeno, entonces como no había oxígeno lo han tenido que llevar al hospital y en el camino ya fallecido. Dar una prédica ya. Sí, el aniversario de la iglesia de Otusco y él ha sido invitado, el sábado ha viajado. El líder pastoral fue trasladado a una clínica cercana de dicha provincia. Sin embargo, la falta de oxígeno en esta fue lo que impidió que se lograse salvar la vida del pastor, al cual la cuarta de sus hijas recordará con amor a quien fue un ejemplo y maestro para los estudiantes de pastorado. Mi papá es una persona excelente, es el hombre más maravilloso que puede haber, el mejor papá, pero como un amigo para todos nosotros. Para la gente que lo conoce. Ya no quiero. En todo caso, ahorita sientes tú que tu papá ya está con Dios. Sí, eso sí, ¿no? Y él, como siempre decía, él sí, cuando muera él se va a ir predicando, decía, ¿no? Y así ha sido, estaba predicando y así. Sus restos serán velados en la iglesia que dirigía, ubicada en la calle 24 de abril, número 1848, en el distrito de Florencia de Mora, frente a su casa. Pero ¿sabe qué? Mi pregunta es, ¿en ese evento de pronto tenían medidas de prevención? ¿Tenían un cuello para inmovilizarle? ¿De pronto tenían una brigada, alguien que le atendiera los primeros auxilios básicos? Claro, porque nosotros necesitamos saber que de ahora en adelante en Colombia el tema de los eventos masivos se complicó. Ahorita más adelante vamos a hablar de los eventos masivos, pero quiero que veamos, ¿alguien más tiene algún comentario de ese video? ¿No? Vamos a ver entonces otro video. Se cree que José Israel Mejías, de 36 años de edad, murió electrocutado dentro de su iglesia, ubicada en el 901 al este de la calle South en la ciudad de Long Beach. Su padre, José Alberto Mejías, de la ciudad de Downey, es el pastor de la congregación, además capellán del sheriff. Su hijo era un ingeniero en computación, sin embargo, ayudaba a la iglesia con lo necesario. Nuestro hijo nos estaba ayudando a conectar un proyector y en el momento que subió al ático a correr un cable, parece ser que tocó alguna cablería que tal vez estaba conectada con otra extensión que estaba dando corriente y parece que instantáneamente le cruzó del brazo derecho al brazo izquierdo. A las 8:30 de la noche empezaron a llegar los miembros del grupo para dar servicio. Desafortunadamente lo hallaron muerto.
Que vi que un pie estaba colgando, pero vi que el pie no se movía. Duré viéndolo, observando que el pie no se movía. Stephanie vio el cuerpo de su hermano inerte. De inmediato le habló a los paramédicos, quienes encontraron a José aparentemente electrocutado. Nos alegraba cuando lo mirábamos a él, porque fue un gran amigo. En vísperas de la Navidad, su familia dice haber perdido a un ser extraordinario. En estas fechas especiales desean encontrar paz y armonía con la ayuda de Dios. Naturalmente nos ha afectado profundamente. Dependemos de la fortaleza de Dios y la fortaleza de la familia mutuamente para sobrepasar este momento. La familia ahora solo espera los resultados de la autopsia de José Mejías. En cuanto se les entregue el cuerpo, harán un servicio en oración en su memoria. Desde la ciudad de Long Beach, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Sí. Podemos ver en estos videos que la falta de valoración de estos riesgos que tenemos, el exceso de confianza, las condiciones inseguras son los que nos llevan a los eventos de los accidentes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa evaluación en nuestras iglesias? Fuera de esto, el daño a la familia, ¿no? La afectación. Muy bien. La gestión del riesgo. Aquí es donde viene una cosa interesante. En muchas entidades he visto cómo las conexiones eléctricas no son adecuadas. Hay cables que están mal utilizados, porque a veces utilizamos cables de sonido para la energía o viceversa, cables eléctricos para las cabinas y las consolas de sonido. Entonces decimos, ¿eso es cobre? ¿Y funciona? Sí, funciona. Pero estamos pervirtiendo el diseño original de eso. Y a veces utilizamos conexiones eléctricas sobrecargadas, a veces utilizamos cosas como no son, ¿cierto? A veces no tenemos medidas de prevención para utilizar pulidoras, taladros, la revisión de los ventiladores, ¿cierto? Hay personas que le ponen aceite de cocina al ventilador para que siga funcionando, y esa es la perversión del diseño original de las cosas, ¿sí? ¿Sabe que en tierra caliente lo que más genera incendios y conatos de incendio son los ventiladores y los equipos de refrigeración? Entonces necesitamos tener una gestión del riesgo dentro de la iglesia. ¿Qué puede ser un riesgo potencial para nosotros? Y corregirlo adecuadamente. Hay otro video que queremos ver por aquí. Quiero que observe también el diácono que está detrás, ¿no? Well, I know I've been ready. Alguien dijo por ahí, pobre pastor, sin comentarios, ¿no? Pero mire que había alguien que estaba diciendo, aquí hay un riesgo. Y había alguien que estaba allá atrás, en mis términos, permítame, en la jugada de qué es lo que va a suceder. Y vea cómo coge al paso y venga para afuera. ¿Sí? Que no es la medida más adecuada, lo que sea, pero nosotros sí realizamos eventos. ¿Sí? Pues el cabello, vea, ese ha sido catastrófico. Si lo coge del cabello para sacarlo, lo sacó de la camisa. Bueno, pero es difícil hacerlo de esa manera, no es técnico. Ojo, puede ser una manera, permítame, puede ser una manera efectiva sacar a alguien del cabello, pero si después hay un video me pueden demandar por eso. Ahora, en estos tiempos, todo se maneja por las redes sociales y la tecnología. Y después dicen, pastor cogió a su oveja del cabello. Era para salvarle la vida. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, con todas esas cosas necesitamos tener cuidado. Miren lo que sucedió en un evento masivo. Un ministro comenzó a imponer manos, porque era un evento, una campaña evangelística de sanidad. Comenzó a imponer las manos y aparentemente en el video, ojo la palabra que estoy diciendo, aparentemente parece que está empujando a la persona. Esta mujer cae para atrás, el servidor que está atrás, el diácono mujer, está un poco distraído y no la coge a tiempo y ella cae sentada.
No sabía que tenía un embarazo de 4 meses y perdió su bebé. Adivina quién demandaron. Ya. Porque ahora tenemos que tener mucha precaución con el tema de los videos y las redes sociales. Ahora imagínense esto, se está ese personaje ahogando y llega otro y ¡pum!, lo coge el pelo y lo saca. Le salvó la vida, sí, pero déjeme decirle la boleteada que le van a poner en las redes sociales es máxima. Entonces toda acción debe ser realizada de la manera técnica y práctica. Que era por salvarle la vida. Que hay una persona con un ataque de pánico. ¡Pah! Y cayó. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Inmediatamente puede haber alguien que está registrando eso en un video. Y lo pueden estar demandando por lesiones personales, ¿sí o no? Entonces es una cuestión delicada. Aquí es donde aparece que nosotros tenemos unos eventos. La Fundación Magdalena, por ejemplo, miren lo que sucedió con esta iglesia que llevaba a sus niños en este bus. Pregunto, ¿este pastor tenía la intención de hacerle daño a esos niños? En ninguna manera. En ninguna manera. Iba su propia hija en ese bus y la esposa, ¿cierto? Él en ninguna manera tenía la intención de dañar a esas personas, pero por el desconocimiento de la norma dejó de cumplir unos requisitos que tenía, que era el verificar el estado de funcionamiento del vehículo donde iban a ser transportados, que era tener la documentación al día, unos seguros. ¿Sabe que de ahora en adelante todo retiro, todo encuentro, todo bautismo que realicemos debería ser amparado por un seguro contra accidentes? Ay. Sí, va a incrementar el costo, sí, pero nos va a librar de muchas cosas. A veces nosotros realizamos los bautismos en el río. ¡Ay, qué chévere! Sí, y un bombazo y un ahogado. Y cosas que pueden llegar a suceder. Quiero que veamos, por favor, otro video. En Viernes Santo, un pastor evangélico encuentra trágica muerte mientras bautizaba a uno de los miembros de su iglesia, siendo arrastrado por las corrientes del río Conache en el sector La Calamina, en Laredo. El cuerpo fue recuperado luego de 2 horas por los bomberos en la Bocatoma de Santa Lucía, en el distrito de Moche. Todos estábamos seguros que el bautismo iba a salir bien, porque nosotros confiamos en el Señor. Y no sé por qué el Señor nos está poniendo esta prueba tan dura. Hemos estado ahí con mi papá. ¿Usted ha visto cuando el agua lo empezó a sacar? Claro, mi papá se inclinó y él ha tragado agua por pedir auxilio. Yo me aventé a sacar a mi padre, pero ella no pudo, el agua lo arrastró. Eran las 10 de la mañana cuando Marcelino Burgos Ciudad, de 77 años, dedicado a las labores pastorales desde hace 14 años en la Iglesia Santidad de los Peregrinos, en El Porvenir, se encontraba como cada año bautizando por Semana Santa a uno de los miembros de su iglesia, junto al pastor Salomón Bueno. Estos 2 últimos lograron salir del agua. Sin embargo, Marcelino fue arrastrado por las corrientes de aguas más de 2 horas. Es pastor, ha estado ¿cómo se llama? Bautizando. Ya. Y ahí en el bautizo lo jalaba él y a 2 señores más, pero 2 señores han... Uno lo ha sacado uno lo ha sacado mi hermano y el otro hermano se lo otro lado. Salido solo. Los dos han logrado salvarse. Dos sí, 2 hermanos de la iglesia. Las hijas y la congregación de la iglesia que presidía el pastor se resistían a creer que éste había muerto, pues afirmaban que en la Bocatoma de Santa Lucía éste aún se movía. Sin embargo, el cuerpo de rescate de los bomberos sostuvo que el hombre ya habría perdido signos vitales 1 hora antes. Y cuando nos avisaron que el cuerpo había resultado por acá, ha venido una unidad de Trujillo para hacer la recuperación. Pero cuando le hemos encontrado, el señor no tenía signos vitales. Obviamente la familia siempre tiene esperanza de que el paciente pudiera estar, pues es irreversible eso. El paciente ha pasado el accidente ya 2 horas, el cuerpo ha estado sumergido dentro del agua por lo menos 1 hora. Es imposible. Bueno, evidentemente este bombero no conoce la historia de Lázaro, ¿cierto? Pero miren lo que dijo la hija del pastor. Nosotros creímos que todo iba a salir bien porque confiamos en el Señor. Déjeme decirle que esa no es una excusa ni un argumento.
Y la razón nos indica que necesitamos prevenir. Y todos los eventos que nosotros realizamos, campamentos, retiros, bautismos, si mi memoria no me falla, el pastor Hermes, alguna vez en un bautismo, se lastimó un pie, se rajó un tobillo, ¿cierto? Y fue una acción que él realizó, se fue a parar una piedra, la piedra se resbaló, estaba resbalosa, se le resbaló el tobillo y una herida. Ahora, en nuestros eventos llevamos un botiquín. Claro, en el carro, pastor, en el carro tenemos botiquín. ¿Y lo sabe usar? Bueno, entonces se hace necesario volver a revisar el tema en el que he sido tal vez cansón y reiterativo, que es el plan de contingencia. La ley 1801 en el artículo 47, es decir, en el Código de Policía, nos habla acerca de la definición de una aglomeración de público. Y para el efecto, todas las obligaciones relacionadas en torno a la aglomeración de público, debemos entender que es una reunión de un número plural de personas, dice el Código de Policía. O sea, antes había un decreto que decía que los eventos masivos eran a partir de las 500 personas, entonces estábamos relajados. Pero luego comenzamos a ver que no hablan de eventos masivos, sino de aglomeración de personas. Y el decreto de las aglomeraciones entonces nos dice que una aglomeración comienza a configurarse a partir de 10 personas, ¿cierto? Reunidas con un fin lícito, convocados por una persona natural o una persona jurídica. Pero ahora, la ley 1801 del Código de Policía nos dice que es un número plural. O sea, eso nos está indicando, bajo la interpretación, que 2 o más. ¿O me equivoco, Pastor Mauricio? 2 o más. Ya se convierte en una aglomeración. Ya ahí. Y entonces aquí vamos a otra cosa interesante. El gobierno nacional va a determinar a partir del próximo año las variables de las aglomeraciones. El aforo, el tipo de evento, la clasificación, la edad, los otros requisitos. Así que esperemos otra norma dentro de un año en torno a las aglomeraciones. Ya se está gestando. ¿Sí? Esto nos indica también que nosotros necesitamos saber que el plan de contingencia en términos generales es un documento que nos indica una serie de acciones a realizar que garanticen la seguridad y la salud de las personas. Pero no solamente las personas, sino las pérdidas materiales que se puedan evitar. Y el plan de contingencia es uno de los contenidos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es uno de los ítems que está allí. El tema es que muchos profesionales en seguridad y salud en el trabajo hacen solamente el documento, pero nosotros tenemos como representantes legales la responsabilidad de una ejecución garantizada del plan de emergencias para cada evento que realicemos. No solamente el plan de emergencias de la iglesia, sino un plan de contingencia para cada evento que nosotros realicemos. Si voy a hacer una campaña en el parque, tiene que tener un plan de emergencia. Si voy a realizar una campaña en el Teatro Cultural, debe tener un plan de emergencia. Si voy a realizar una marcha, ¿sabe? En el Valle del Cauca hace no muchos días, a una marcha cristiana le prohibieron llevar música por el tema de derechos de autor. Entonces, sin música, una marcha muda. ¿Y válido? Sí, no pagaron derechos de autor. Y llevaban música, entonces no pudieron reproducir la música. ¿Sabe que a veces nosotros realizamos cosas con fuego? ¡Ay, enciende una luz! Entonces todos los hermanitos con velas. Muy bonito. Chévere. Pero necesitamos tener unas medidas de prevención en torno a eso. ¿Sí? Porque a veces no se enciende una luz, sino la hermanita luz que tenía el cabello largo. Y eso se convierte en una responsabilidad para nosotros. Entonces, el plan de contingencia no debe quedarse en un documento, debe ser una acción garantizando que tengamos como mínimo prevención, respuesta adecuada, mitigación en caso de que suceda alguna cosa y el retorno a las actividades normales. Eso debe garantizar el plan de emergencia. ¿Sí? Bueno, veamos otra cosa por aquí interesante. Hay unos componentes de ese plan de emergencia. Número 1, una documentación, en el que debe hacerse un análisis de riesgos. Esos riesgos son naturales, entre esos sismos, derrumbes. Nosotros no debemos tener aquí un plan de emergencias para un huracán porque no estamos en una zona de huracanes. Pero si la iglesia estuviera en una zona de huracanes, pues debería tener el plan específico para cada riesgo. Entonces aparecen los riesgos sociales, que es cuando la gente, ¿sí? Las personas
Cogen la iglesia a piedra. ¿Qué puede suceder? Un hurto. Mire, hay un riesgo en las iglesias que es el hurto en el momento de las ofrendas. Y es un riesgo que nosotros tenemos que evaluar muy bien y tenerle medidas de prevención. Tenemos un riesgo alto de robos, porque se ingresen al lugar y se lleven las cositas de la iglesia. ¿Sí? ¿En Anaconda? Ah, bueno. Ok. A mí mismo me intentaron asesinar varias veces en Altos del Peñón. 5 veces. ¿Sí? Y en pleno culto se nos entró una vez una persona con de intención de asesinarme. Pero teníamos un plan de emergencia, los diáconos estaban en ese momento bien capacitados, se dieron cuenta de la acción, sacaron al personaje, lo inmovilizaron, le quitaron el arma, era un arma blanca, ¿sí? Llamaron a la policía y el resto de la congregación no se dio cuenta absolutamente de nada. Yo estaba al frente mirando todo lo que estaba pasando. Y yo, bueno, vamos a alabar al Señor, levanten las manos y adoremos. Mientras en tanto los servidores estaban capacitados, supieron qué hacer, llegó la policía y era una persona que tenía un brazalete, es decir, era un persona que tenía casa por cárcel, gracias, y se pudo solucionar y el resto de la congregación ni se dio cuenta de lo que sucedió, ¿sí? Y estuvimos en un culto, no afectó la realización del culto, y ahí es donde necesitamos llegar, a esa acción es la que necesitamos llegar, ¿sí? Que no obstaculice y si lo hace, poder retornar adecuadamente. Otra cosa importante, la documentación entonces es el plan para cada riesgo, un análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Aparte del análisis de vulnerabilidad, un análisis de riesgos, la acción específica para cada uno, unos directorios y unas certificaciones. Entonces, se están realizando planes de emergencia sin certificaciones. Y eso no debe ser así. Debe tener una certificación y unas actas, es decir, al nombrar las brigadas es necesario hacer un acta en donde se dice que cada persona acepta el cargo y que es de forma voluntaria y no a dedocracia. ¿Sí? Debe tener unos directorios, debe tener unos anexos contenidos en el decreto 3888. Continuemos, por favor. El desarrollo de ese plan entonces indica que de acuerdo al Código de Policía, el decreto 3888, ese documento debe tener unos recursos, una identificación de las amenazas, gracias, unos recursos. Esos recursos son recursos humanos, los brigadistas, que dependiendo del aforo del sitio debe determinarse la cantidad de brigadistas y cada dependencia, cada departamento o cada área locativa debe tener sus brigadistas. Me explico. Si tenemos aquí el lugar de culto, pero adicional a eso tenemos 4 salones de atención de niños, en cada salón debe haber brigadistas capacitados. ¿Sí? Si tenemos 4 horarios dentro de la iglesia, en los 4 horarios debe haber brigadistas. ¿Sí? Y deben llenar unos formatos por eventos, sobre todo donde hay alguna situación. Deben llenarse unos formatos. Si yo no lleno esos formatos, puedo tener problemas. Y en los recursos tengo otra cosa interesante, que hay 5 elementos mínimos que debe tener toda entidad. Número 1, extintores. Extintores multipropósito de polvo químico seco, ideal. Número 2, botiquín, dotado de acuerdo a la resolución 705. Número 3, camillas, que debe ser una camilla rígida, ojalá plástica o en polipropileno. ¿Sí? Número 4, una señalización. La gente debe saber cuáles son las rutas de emergencia, cuál es el punto de encuentro. Número 5, y muy importante, una iluminación de emergencia. Si se va la luz, automáticamente esa iluminación debe encenderse, señalizando sobre todo las rutas de evacuación y las salidas. Yo estoy por ubicar, es que no sé todavía cómo ubicarla, pero una que ubique también hacia el púlpito. Se fue la luz y continuamos en el servicio. ¿Sí? Yo tengo iluminando las rutas de evacuación y la salida, pero estoy pensando en poner otra para el púlpito. ¿Sí? Necesitamos cumplir con esas 5 cosas. Pero además de esto, necesitamos los planes de acción y los anexos. Otro video. Gracias. Un servicio a Dios, un culto a Dios, aparentemente normal.
Es una iglesia que está en construcción. Vemos que tiene unas tejas de zinc, un bombillo colgado, no sabemos de qué manera está colgado, un tablero, seguramente el pastor enseña allí también. Hasta el momento todo está transcurriendo en total normalidad. Ahí, ¿qué pasó? Miren las tejas como se ven sabrosas. Y se fue la luz. Llevan 15 segundos de sismo, no ha parado el sismo. Se fue la luz. No sabemos qué sucedió, pero el culto continúa. Bueno, ahora se ve algo de luz, pero el sismo realmente no ha parado. A este punto ya paró. Casi 20 segundos de movimiento telúrico. Ahora mi pregunta es, ¿usted qué haría? ¿O ustedes qué harían? Yo sigo, dice alguno, yo sigo. Seguimos alabando al Señor. Y si nos morimos alabando al Señor, pero, ¿sí? Yo le digo qué haría yo. Yo evacúo. Porque en este lugar, esta edificación tiene más de 50 años. ¿Sí? Yo evacúo de inmediato. Yo. ¿Sí? Pero usted debe saber qué haría usted. ¿Sí? Ellos siguieron. Ellos dijeron, las tejas son de zinc, eso no se nos cae, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, y los ventiladores. Si tienen ventiladores, parece que es de tierra caliente, no es de tierra fría. Y si tienen ventiladores de techo. ¡Ay, santo! Y recuerde que la responsabilidad de la seguridad y la salud de las personas es suya. ¿Sí? Quiero continuar por aquí. Algo que es interesante. Los eventos masivos entonces comienzan a manejarse de una manera importante. Por favor, lean el código de policía a partir del artículo 47, léalo todo si quiere, pero léalo por favor con atención, desde el artículo 47 hasta el 79, que comienza a hablar de aglomeraciones. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede suceder? Una persona le puede solicitar a un agente de policía o un agente de policía por iniciativa propia, puede venir y pedirnos, solicitarnos el plan de contingencia. Si usted no tiene ni los recursos, es decir, botiquín, extintor, camilla, señalización, demás, ni el plan de contingencia, ese agente de policía puede suspender el servicio, puede suspender un culto, de acuerdo a la ley, o un evento masivo, de una vez. ¿Qué puede suceder? Que haya algún enemigo de la iglesia, alguna de esas personas que se queja del ruido, ¿sí? Y el vecino se queja del ruido y dice, por favor, señor policía, va a verifique si esa iglesia de garaje tiene o no tiene la documentación. Y ellos se van a basar en el decreto, en el código de policía, se van a basar en la ley 132, que obliga a toda entidad tener un permiso de bomberos. Ley 132. Y ese permiso de bomberos, por lo menos aquí, está costosito. El mínimo anual son 72,000 pesos, pero puede subir a 2 millones algo, dependiendo de los riesgos que tenga y del área que tenga. ¿Sí? Y es algo que necesitamos atender. Ese documento también lo debemos tener. El certificado de seguridad humana
que expide bomberos. ¿Sí? Téngalo en cuenta. El manejo de los eventos masivos y de las aglomeraciones está en manos de nosotros. Los servidores deben estar capacitados en cómo recibimos a las personas en las administraciones cuando hay imposición de manos. ¿Cómo están cayendo las personas? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser capacitado? Porque el voluntario puede lesionarse. Yo he visto servidores que después de una administración, uy, pastor, ¿por qué no ora por mi cintura? Que es que me quedó doliendo. Ya. Una lesión cervical, una lesión de rodilla puede darse. Yo he visto cómo personas en la administración caen bajo el poder de Dios solitos. Pero he visto cómo los servidores han dejado caer a algunas personas y se han dado unos totazos en la cabeza. Es más, en una congregación vi como alguien se lesionó y tuvo una herida abierta. ¿Sí? Y es responsabilidad de nosotros. Sucedió, se cayó, nadie la tocó, nadie lo tocó, solito se cayó, o solito se botó, o solito el Señor lo tocó. Claro está que yo he visto que cuando el Señor los toca no les pasa nada, pero cuando ellos se botan, que también hay algunos que se botan, se pueden lesionar. Y si se lesionó, entonces yo tengo que darle una ayuda, yo tengo que prestarle una ayuda. Por eso los servidores deben estar capacitados. Yo hago una sugerencia, que aunque no sean brigadistas todos los de la alabanza, todos los servidores y todos los maestros de niños reciban capacitación en brigada de emergencias. Adicional a eso, que reciban sobre todo los de la alabanza, los predicadores de la iglesia y los maestros de niños el curso, el taller del manejo y uso de la voz. ¿Listo? Es una sugerencia que yo hago. Otra cosa importante acá, si un servidor comprueba que se lesionó, pero que es que la iglesia nunca me dijo cómo yo tenía que hacerlo, puedo estar en problemas. Por eso es necesario decirle, a usted se le capacitó, a usted se le enseñó lo que debía hacer, si usted no lo hace, es responsabilidad suya. ¿Sabe que las maestras de niños deben tener dentro de su dotación unos guantes de látex? Yo vi lo siguiente, un niño se orinó, pero un niño nuevo, y a veces los niños se orinan. Pero la maestra de niños, ¿qué fue a hacer de una vez? A cogerle, intervenirle, a coger el trapero, a secar, ¿cierto? Y ahí hay un riesgo biológico. Entonces yo le decía a esta persona, bueno, ¿y usted cómo sabe que de pronto ese niño no tenga hepatitis B? Ay, es un bebé. Sí, pero pudo haber sido transmitido hepatitis. ¿Sí? O SIDA. O cualquier otra enfermedad. Una bacteria, un virus. Ay, no, que es que este otro niño se vomitó. Ay, qué pecadito, cómo le va a dar así todo vomitadito. ¿Cierto? Entonces, que tienden, sobre todo las mujeres en el instinto maternal, pues a limpiar al niño. Debería por lo menos tener elementos de bioseguridad brindados por la iglesia. Ahora, aquí hay una cosa importante. En el tema de las aglomeraciones, de los eventos masivos, Bogotá, reitero, ha sido muy juicioso y muy ajuicioso en el tema de la observación de las normas, y eso ya se está empezando a replicar. Medellín, Cali, Girardot está solicitando el plan de contingencia para los eventos masivos. Claro, hay una laxidad por el tema de la amistad y por el tema de... Sí, pero donde suceda algo, toda la norma nos va a caer. Además de los medios, toda la norma nos va a caer. Veamos este video, por favor. El incendio ocurrido el fin de semana último en una discoteca conmociona a Quito y cobra hasta el momento la vida de 14 jóvenes, de 14 jóvenes, de 14 jóvenes, de 14 jóvenes. Del evento de Rock al Parque inició lo que podríamos llamar un verdadero vendaval. El granizo fue tan fuerte que la capa que quedó sobre el asfalto fue de aproximadamente 10 centímetros. Cuando cesó la inclemencia del granizo, los organizadores de Rock al Parque decidieron cancelar el evento y ordenar el desalojo de los asistentes.
3 personas han muerto y al menos 1000 han resultado heridas en los graves disturbios que se han registrado este miércoles por la tarde en la ciudad de Port Said, en el noreste de Egipto, al término de un partido de fútbol de la Liga Egipcia. Más de un centenar de jóvenes fueron retenidos por las autoridades en los alrededores del Parque Simón Bolívar aquí en Bogotá, mientras que en ese escenario se llevaba a cabo el concierto de Iron Man. Los disturbios se presentaron según las autoridades porque el grupo pretendía ingresar a la fuerza al evento y la policía tuvo que contenerlo. En estos hechos, un suboficial resultó herido en su cara. Sin embargo, el comandante de la institución recalcó que en el interior del parque 25.000 personas presenciaron el concierto sin ningún problema. Bogotá ha estado muy juiciosa en el tema de los eventos masivos, ¿sí? Ahora ya tiene otro nombre, pero sacaron el decreto 3888, que quiero que usted revise juiciosamente, pero me llama la atención el artículo 22. Veeduría: corresponde a las personerías municipales distritales, a los comités locales para la prevención y atención de desastres y a la comunidad en general ejercer las funciones de veeduría. Debeduría sobre el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto y el plan local de emergencia y contingencia para eventos de afluencia masiva de público. Es decir, cualquier persona puede llegar a decir: solicito que revisen si está o no está con las medidas de prevención. Eso es algo que nosotros también tenemos que saber para el tema de las marchas de gente que quiere hacer manifestaciones interesantes. ¿Sí? Bueno, señor. Que más que hoy en día, que se ve muy cerca que están como siguiendo, o más bien persiguiendo, perdón, a los cristianos, no se le haga raro de que de pronto en alguna marcha o algo resulten atacados, entonces hay que estar muy pendientes muy pendientes del tema, claro. Bueno, muy bien, artículo 23. Las responsabilidades. Dice: la ocurrencia de accidentes, emergencias, desastres en eventos de afluencia masiva de público por el incumplimiento de lo establecido en el presente decreto dará lugar a apertura de los correspondientes procesos disciplinarios, civiles, penales, sin perjuicio de las sanciones inmediatas de suspensión, revocación de licencias de funcionamiento y operación, cierre de establecimientos y prohibición hacia el futuro de la realización de eventos de afluencia masiva de público a las empresas y o sus representantes legales. Gravísimo. Estamos hablando de que pueden darse multas, pueden darse sellamientos, pueden llegar hasta solicitar la cancelación de una personalidad jurídica, ¿sí? Puede llegar hasta cárcel, dado el momento, ¿sí? ¿Por qué? Por el incumplimiento. Doctor, ¿quiere agregar algo al tema? ¿No? Pero hay una cosa importante acá. Nosotros siempre decimos: pero es que eso, confiamos en el Señor que nunca suceda, confiamos en el Señor que nunca vengan a preguntar, confiamos en el Señor. Sí, confiamos en el Señor, pero no debemos ser irresponsables. No debemos ser irresponsables con el cumplimiento de la norma. Aquí hay otra cosa interesante. El artículo 26, medidas mínimas, en un plazo no mayor a 12 meses, y esto fue en el año 2007. O sea, ya está más que dada el cumplimiento de ese decreto. Dice: contados a partir de la expedición del presente decreto, todos los escenarios destinados para la realización de eventos de afluencia masiva de público dispondrán de las adecuaciones locativas funcionales. Esto incluye las iglesias en esto. Para la realización de los eventos de afluencia masiva de público dispondrán de las adecuaciones locativas funcionales y de seguridad mínimas para el desarrollo adecuado de los eventos de conformidad al anexo 3.2 del Plan Nacional de Emergencia y de Contingencia para los eventos de afluencia masiva de público. Su inobservancia será causal de cancelación o aplazamiento de los eventos. Es decir, en cualquier momento pueden llegar a decir, sin problemas, y basados también en la ley que a partir de mañana tiene una connotación monetaria, de decirles: usted debe cancelar el servicio. Eso sería gravísimo, que nos cancelen un servicio. ¿Sí? Bueno, el artículo 58, 59 y 60 tiene que ver mucho con nosotros como iglesias. Entonces, por favor, revísenlo en casa, el nuevo Código de Policía. El artículo 65 del Código de Policía dice que el plan de contingencia debe ser registrado. Ahora, hay algunas iglesias que ya tienen con nosotros un documento del plan de emergencia. Entre esas está la Iglesia Cruzada Cristiana de Girardot y de Flandes. Tienen ya el documento. Yo lo elaboré.
No lo he registrado, ¿por qué razón? Porque en el momento que yo ahí registre ese documento, es probable que alborote un avispero. Entonces vengan a pedirnos a todos nosotros el documento. ¿Sí? La iglesia Manuel tiene el documento. La iglesia, déjenme ver, reviso. Discípulos de Cristo tiene el documento. La iglesia Hermandad Cristiana, Getsemaní, tiene el documento. Yo les tengo el documento, pero no lo he radicado por eso. Ahora, si hay que hacerle una actualización al documento, listo, le hacemos la actualización, pero ya está y ya está pago. Entonces, incluye. La iglesia del pastor Felipe Uchuvo en Melgar tiene el documento y tiene además adelantada una retroalimentación en contingencia. Entonces, pues es cuestión de ponernos a coordinar un cronograma de las capacitaciones para empezar a hacerlo. ¿Sí? Estamos dispuestos y la doctora Marta tiene un equipo de trabajo también que nos pueden ofrecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues vamos a hacer algo en bloque, de esa manera los costos pueden bajar. Déjeme decirle que el costo de un sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo está entre 15 y 5 millones de pesos. Promedio. Claro, por local. No por misión, por iglesia local, entre 15 y 5 millones de pesos. ¿Sí? A eso súmele el costo de los permisos y el costo de los equipos y el costo de la capacitación de las brigadas y del plan de emergencia. Entonces eso suma harta plata. ¿Qué estamos haciendo como fundación? Pues hemos hablado con la empresa CISEC, Seguridad, ¿cómo es el término? Sistema Integral de Seguridad de Colombia, ¿sí? CISEC, es la empresa legalmente constituida que ella tiene. Hemos hablado con el doctor Mario para que también nos pueda brindar una asesoría a todos nosotros, y estoy yo como instructor de brigadas, ahora ya certificado, para hacer el tema de las brigadas de emergencia a unos costos mucho más bajos. Es más, les voy a contar buenas noticias. Como ustedes vinieron el día de hoy y llenaron la planilla, solamente por eso ya tienen un descuento del 50% en el plan de emergencia. Solamente por haber venido el día de hoy. En el plan de emergencia, ¿sí? Un descuento del 50% de mi parte. Ahora, otra cosa es el tema del sistema de gestión que, pues, amablemente nos ha ofrecido la ingeniera Marta, doctora Marta. ¿Sí? Ella es auditora también del tema. Si usted ya tiene un sistema de gestión, pues necesita una auditoría, lo podemos hacer. ¿Qué quiero ofrecerles? Hacer esto por módulos, para que podamos hacerlo más fácil. En el primer módulo podemos hacer la evaluación del sistema de gestión, ¿cierto? Hacemos un siguiente módulo en donde hacemos la capacitación de las brigadas. Hacemos un siguiente módulo en donde podamos hacer las certificaciones, la documentación, ¿cierto? Hacemos un siguiente, si usted ya tiene algo de eso, pues puede solamente tomar los módulos y no tomar un paquete completo. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Y de esa manera vamos a poderlo hacer mucho más fácil. Ahora, si compramos entre todos los recursos que necesitamos, pues vamos a poder negociar unos costos más bajos. No es lo mismo ir a comprar un extintor que ir a comprar 10. ¿Sí? Entonces podemos entre todos unirnos y lograr unos costos más bajos en ese sistema. Ahora, es importante saber también que les queremos ofrecer un acompañamiento en los procesos de seguridad y salud de la iglesia. En ese orden de ideas aparecen unos talleres que queremos ofrecerles. Entre esos está el taller que está dictando mi esposa, que es introductorio en el tema del manejo de la voz. En un principio era solamente para predicadores y cantantes, pero habiendo hablado con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Cali, nos dimos cuenta que las maestras de niños también necesitan un manejo adecuado de la voz. Entonces lo abrimos para todo aquel que quiera participar. Ese taller, por ejemplo, lo vamos a hacer por persona. Entonces ya no se convierte en un costo para la iglesia como tal, sino lo personalizamos. En donde decimos que va a tener un costo de 40.000 pesos con las 3 horas, con un certificado y una certificación para la iglesia. ¿Qué significa eso? Decimos, la Fundación ICAP y la Cosecha certifica que la iglesia Manuel participó en el desarrollo del curso de manejo de uso de la voz, ¿sí? Con los siguientes participantes: Pepito, Pepita y Perencejo. Esto va a servir para el sistema de gestión en donde estamos diciendo el personal está siendo capacitado en un riesgo laboral, en un riesgo de salud que está teniendo.
Ajá. Entonces tenemos ahí uno de los requisitos, uno de los ítems de la prevención dentro de la entidad religiosa, ¿sí? Que tenemos un riesgo de voz, ¿sí? Entonces, hay otro taller que queremos ofrecer también que tiene que ver con primeros auxilios básicos para las personas de la iglesia. Entonces, el primeros auxilios básicos es de 8 horas, aparte del sistema, la capacitación que va a venir en el sistema de gestión. Porque hay personas que necesitan para su trabajo una certificación, pero esa certificación nos va a servir también para la iglesia. Decimos, tenemos una brigada capacitada, que vamos a tener uno de primeros auxilios avanzados. Esto lo estamos haciendo en coordinación con una psicóloga, una enfermera y un médico, ¿sí? Entonces no va a ser un curso solamente dictado por mí, sino unos cursos más avanzados. Unas brigadas de control que nos exige la norma, entonces lo vamos a poder hacer por talleres y por módulos. También un taller de contraincendios, un taller de evacuaciones, un entrenamiento de la brigada, en donde vamos a poder asegurar no solamente la capacitación de la brigada, sino el reentrenamiento y la retroalimentación de una manera técnica. Y un curso o un taller del manejo de eventos masivos, de eventos masivos, en donde vamos a tener el tema de psicología de las masas que nos indica la norma que debemos tener. Esos van a ser de pagos personalizados, de pagos por persona, ¿cierto? Y que lo vamos a poder hacer un poquito más fácil. Un último video. Y como ministros de culto tenemos un llamado a hacer un esfuerzo sobrenatural y a hacer un esfuerzo por cuidar nuestras ovejas, hasta un buen pastor da vida por sus ovejas. Así que nos toca hacer ese esfuercito para cumplir la norma y para poder asegurar que nuestra iglesia sea una entidad segura. Hay unos beneficios entonces que queremos ofrecerles como fundación. ¿Qué requisitos necesitamos para esos beneficios? Número 1, tener una personalidad jurídica especial. Es decir, a menos de que usted sea una organización religiosa, un colegio o una fundación, usted debe tener una personalidad jurídica especial. Si no la tiene, pues podemos ayudarle a conseguirla. Número 2, tener una declaración de renta o unos estados financieros, ¿sí? Número 3, la solicitud de donación por escrito con relación de número de miembros de la entidad religiosa, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Para que de manera lógica podamos a cada uno no cobrarle más de lo que puede pagar, ¿sí? No es lo mismo una iglesia de 500 miembros a una de 20, ¿sí? Pero yo conocí un pastor que tiene 20 miembros y uno de sus miembros, solo uno de sus miembros, que es el que menos diezma 6 millones de pesos. Entonces, pues son poquitos, pero muy bien montados, ¿cierto? Entonces no les podemos cobrar lo mismo, ¿cierto?, que a otra iglesia de 20 miembros, que el que más diezma del salario mínimo legal vigente, ¿cierto? Entonces necesitamos entender eso. Y esa solicitud de donación debe decir, básicamente, nosotros, la iglesia de Manuel, solicitamos a la Fundación ICAP y la Cosecha la colaboración y la donación para la implementación del sistema o del plan de emergencia. Entonces ya nosotros por escrito lo recibimos y podemos empezar a gestionar el tema. Acuérdense que aún las donaciones pueden llegar a generar un descuento en la declaración de la renta líquida, hasta el 30%, ¿sí? Entonces, si hay una persona en la iglesia que quiera donar para ayudar a la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo o a el plan de emergencia, eso le puede servir como empresario para deducir sus impuestos o a la misma iglesia. Por eso es que podemos hacerlo por solicitud de donación, cumpliendo con la norma que es el estatuto tributario. ¿Listo? Por eso es importante esa carta de solicitud. Por demás, decirles que estamos prestos para ayudarles, conocemos la dinámica del culto, conocemos cómo funcionan las cosas dentro de la iglesia y por eso podemos asegurar que se puede hacer un trabajo mejor. Algunas partes de este trabajo lo puede realizar Defensa Civil, sí, lo puede realizar Defensa Civil, pero ellos pueden certificar solamente en torno a primeros auxilios, ¿cierto? ¿Parte de eso lo puede hacer Bomberos? Sí, ellos pueden hacer parte de esto.
¿Parte de eso lo puede hacer Cruz Roja? Sí, parte de eso lo puede hacer Cruz Roja, pero ninguno de ellos les puede ofrecer los beneficios que nosotros les estamos ofreciendo de un costo bajo y aparte de eso, de darles un beneficio el día de hoy de un descuento del 50%. Estoy seguro de eso. ¿Sí? Ellos le van a venir a cobrar chan con chan, plata en mano y arranca la capacitación, de resto no. ¿Qué podemos ofrecerles nosotros? Conociendo la condición de algunas iglesias, que el pastor diga, listo, yo acepto la donación de los el 50%, pero yo no tengo todo el dinero para pagar, yo les puedo pagar financiado. Entonces nosotros podemos hacer eso bajo un contrato que lo podamos realizar, en donde podemos llegar a negociar con cada iglesia de manera cómo puede llegar a pagar el sistema de gestión o el plan de emergencia, ¿sí? Que es una ayuda muy buena, que estoy seguro que nadie más les va a ofrecer eso. Otro, la posibilidad de recibir un apalancamiento y de tomar, de nuevo, como les indicaba, esto por módulos. Ahí quedan nuestros datos, estamos dispuestos para servirle. Si necesitan directamente negociar el tema del sistema de gestión con la doctora Marta, está aquí para eso. ¿Trajiste tarjeticas? No, bueno, pero conmigo, entonces por medio mío podemos hacer algo con ella. También está el doctor Mario, si usted necesita alguna asesoría jurídica, él muy amablemente nos aceptó esta invitación precisamente para ofrecer sus servicios también, si usted necesita alguna asesoría jurídica. Por lo demás, amados, muchas gracias por haber venido, espero poder ser de ayuda para ustedes en el cumplimiento de las normas.